misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Amén, amén. La gloria sea para nuestro amado Señor Jesús, que cada día, ¿verdad?, está su misericordia con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos a este precioso tiempo de devocional, mi despertar con Dios. Un tiempo especial donde empezamos el día con toda la energía, con todo el ánimo, pero sobre todo con la mejor disposición de buscar la presencia de Dios, de adorarle, de alabarle, de exaltarle, y que sea Él direccionándonos durante todo el resto del día. Amén. Qué mejor que podamos empezar esta semana en las manos del Señor, en las manos de aquel que todo lo puede hacer posible. Amén. Así que si hoy te levantaste de pronto un poco acongojado, de pronto un poco triste, hoy el Señor, en el nombre de Jesús, te llena de ánimo, te llena de valor, te fortalece y como dijo el salmista, devuélveme el gozo de tu salvación. Hoy el Señor te devuelve el gozo de su salvación. Amén. Te invito a que podamos orar en esta mañana y que puedas decirle al Señor allí donde estás: Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque sin importar, Señor, las circunstancias, sin importar los problemas, si hoy me permitiste levantarme, Señor, y si me tienes aún con vida, es porque algo grande aguardas para mí, es porque algo grande tienes preparado para mí, Señor. Gracias te doy por mis hijos, por mi familia, por mi hogar. Gracias, Señor, por cada esposo, por cada esposa allí conectada. Gracias te doy, mi Rey, por tu fidelidad, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Dios. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús nos fortalecemos en ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, levantándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de tu amor, de tu ánimo, de tu Santo Espíritu, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, entregamos en tus manos este tiempo de devocional, este tiempo de palabra, Señor, porque sabemos que vas a hablar grandemente a nuestros corazones y vas a llenarnos en este día, mi Rey. Gracias, Padre mío, porque eres grande, eres poderoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que se encuentran allí conectados. Gracias por su fina sintonía, por estar atentos a la palabra, a lo que el Señor quiere ministrar a sus vidas el día de hoy. Y bueno, quiero compartirles una palabra que la he titulado Agrademos al Señor. Amén. Y ya me van a entender por qué el Señor me ha llevado a colocarle este tema en este día a su palabra, la que hoy el Señor quiere ministrarnos. Amén. Y quiero invitarte a que podamos leer allí en el libro de Juan, en el capítulo 19. Qué bendición. Todo lo que el Señor ha estado hablando, todo lo que el Señor ha estado ministrando, lo que hemos estado aprendiendo de primera mano en la palabra del Señor, cómo se nos ha ido revelando Cristo, ¿verdad? Cómo su Espíritu Santo hoy nos trae esa revelación de la palabra del Señor.
y que podamos acercarnos cada vez más, que podamos conocerle cada vez más. Amén. Y dice Juan capítulo 19, vamos a empezar a leer desde el verso 1. Vemos aquí que entramos a un punto muy importante y es cuando Jesús es juzgado para ser muerto, para ser crucificado. Y pasa algo muy interesante porque a veces pensamos que aquellas cosas solo pasaron en esa época, pero cuando escudriñamos la palabra y cuando vemos cada detalle, cuando vemos detenidamente cada detalle, nos damos cuenta que son cosas que hasta el día de hoy todavía las seguimos viviendo. Y se cumple palpablemente ese pasaje que dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque la palabra de Dios no se equivoca. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre, y yo creo que aun cuando hoy en día se ven todas esas cosas que pasaron en la época de Jesús, también hoy en día podemos ver el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de cada palabra profética que el Señor ha dado a nuestras vidas. Y puedo creer, eso me da un aliciente mayor para yo creer que el Señor habrá de cumplir todo lo que ha dicho acerca de mí, acerca de mi casa, como sé que habrá de cumplir todo lo que ha dicho acerca de ti y acerca de los tuyos. Amén. Vemos ahora a dos personas. Ahora la palabra, anteriormente veíamos que somos muchas veces como el pueblo judío, ¿verdad? Que actuó como que neciamente al querer entregar a Jesús y dejarse llevar por las multitudes, dejarse llevar por los religiosos de la época. Pero ahora, cuando entramos al capítulo 19 del libro de Juan, nos damos cuenta que vemos a dos personas muy distantes una de la otra. Primero vemos a Jesús, vemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, que no escatima ni su propia vida para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Jesús estaba enfocado más que en el dolor que iba a atravesar, estaba enfocado en que se cumpliera al pie de la letra la palabra de Dios, en que el propósito de Dios fuera cumplido, en cumplir eso para lo cual Él había sido enviado a esta tierra. Y que aún en medio de la adversidad Él iba a ser, de que iba a ser crucificado, Él no escatima el adorar a Dios, el entregar su vida para exaltar y honrar el nombre de Dios primeramente, ¿verdad? Y también para darnos salvación. Pero vemos también a un Pilatos, a un Poncio Pilatos, que solo busca agradar a la gente y quedar bien ante quienes le habían puesto en el poder político en el cual se encontraba, ¿verdad? Vemos a un Pilato que no tiene el temor de Dios, que solamente quería agradar al pueblo, agradar al César, y que para él toda su vida giraba en torno a lo que él pensaba que era la verdad, pero realmente estaba muy equivocado. Y dice la palabra, vemos aquí desde el versículo 1 que dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os les traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Vamos a dejarlo por el momento hasta allí. Miren lo interesante que está pasando aquí. Dice la palabra que Pilatos saca por primera vez a Jesús afuera y dice públicamente: ningún delito hallo en él. Quiere decir que el mismo Pilatos está reconociendo que Jesús es inocente. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra que primero le azotó. ¿Por qué le azotó si él creía que Jesús era inocente? Era ilegal azotar a una persona inocente y aún más colocarle una corona de espinas y darle de bofetadas. Pero como Pilatos estaba pendiente de agradar al pueblo, él se encontraba como que en una encrucijada, como muchas veces usted y yo nos hemos podido encontrar.
Él se encontraba entre esa encrucijada de querer agradar a la gente, querer agradar al pueblo, pero también estaba teniendo como esa lucha en su conciencia con la verdad que es Cristo. Él sabía que era lo correcto, pero lo que primaba en su corazón era el agradar al hombre, el agradar al pueblo. ¿Y qué hace él? Él como para querer calmar su conciencia, que es lo que hacen muchos hoy en día, dice la palabra que él le azotó. Seguramente él pensó que azotándole iba a calmar los ánimos del pueblo y al pueblo se le iba a quitar la idea a los judíos de querer crucificar a Jesús. Y lo manda a azotar y le ponen la corona de espinas y le dan de bofetadas y lo saca. Lo muestra al pueblo y le dicen: ningún pecado hallo en él, ningún agravio hallo en él. Él pensó que al hacer esto ayudaría a Jesús, entre comillas, ¿verdad? Y que de pronto por esta razón, por el hecho de haberle azotado, la muchedumbre quedaría satisfecha con estos azotes y con la humillación que le estaba ocasionando y no querrían crucificarle. Pero termina diciendo: ningún delito hallo en él. Pero sigamos leyendo, porque a nosotros muchas veces, a usted de pronto se puede identificar con esto. Vemos a muchas personas hoy en día, aún que no son cristianos, que no tienen el temor de Dios, que pasan haciendo cosas malas, que pasan haciendo lo que saben que es incorrecto. Y llega un momento en que quieren, con una obra o con un buen acto, quieren calmar su conciencia y tapar todo lo malo que han hecho. Quieren tapar todas las injusticias y los errores y las malas decisiones que han cometido. Como quería hacerlo Pilato, él creía que con esto ya iba a poder calmar su conciencia, iba a poder evitar que Jesús fuera crucificado. Pero sigue diciendo el versículo 5, sigamos leyendo. Dice: y salió Jesús. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Miren la reacción de la multitud en este punto, que muestra muestra cuán grande puede llegar a ser el odio en el corazón del hombre. Muestra qué tan grande puede llegar a ser la frialdad en el corazón del hombre cuando todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, cuando todavía no ha sido regenerado. Y ese odio en este caso lo están manifestando de esta manera, queriendo crucificar a Jesús. Pero hoy en día muchas personas tajantemente deciden o determinan caminar una vida donde no hay Dios, donde para ellos no existe Dios. Y lo reflejan con esa indiferencia: yo no me congrego, yo no creo en los pastores, yo no creo en las iglesias, yo no creo en eso de la palabra de Dios. Mucha gente dice: es que la palabra de Dios está equivocada, eso no puede ser así como dice la Biblia. Y rechazan a Dios de una manera tan tajante, tan frontal, que sin darse cuenta terminan también crucificando a Cristo, terminan también rechazando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, como también pasó en aquella época. Sigue diciendo el versículo 7: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Miren que ahora sacan a la luz la verdadera razón por la cual quieren crucificarle. No aceptan el que Jesús sea el Mesías que ellos tanto habían estado esperando, ¿verdad? No quieren recibirlo ni aceptarlo. Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo
y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús está parado en el propósito que Dios le había encomendado. Jesús no está buscando ser de alguna manera al suelto, o no está buscando huir de su propósito, no está buscando huir de la voluntad y del deseo de Dios para él en ese momento. Él está parado en el propósito que Dios le había encomendado y su mirada está puesta en la eternidad, mas no en lo terrenal. Yo sé que a muchas personas les cuesta entender esto, porque nadie se imagina cómo una persona puede abrazar el sufrimiento de esta manera. Pero déjame decirte algo muy importante en esta mañana. Es allí en medio del sufrimiento, es allí en medio de la adversidad donde Dios mayormente se glorifica en medio de nuestras vidas, cuando nosotros permanecemos firmes en nuestras convicciones, cuando nosotros permanecemos firmes en la fe, creyendo en aquel que nos ha levantado de las tinieblas a la luz, creyendo en aquel que nos ha levantado de muerte a vida. Y eso es precisamente lo que está haciendo Jesús. Jesús no está buscando huir de su propósito. Él está buscando agradar a Dios. Él tiene claro quién es, para dónde va. Él tiene claro quién es en Dios. Él tiene claro lo que de parte de Dios le ha sido encomendado, y más importante aún, lo que de parte de Dios le ha sido dado, le ha sido impartido. Muchas veces en medio el enemigo utiliza esos momentos de adversidad para llevarnos, para lanzar dardos a nuestra mente, para traer decepción, para traer tristeza. Y es allí donde muchos fluctúan, donde muchos tambalean en su fe y terminan apartándose, terminan cediendo a la tentación, terminan cediendo al pecado. Pero Jesús aquí nos da un ejemplo y un principio muy importante, y es que en medio de la adversidad es cuando mayormente tenemos que tener nuestras convicciones firmes en el Señor. Es cuando mayormente tenemos que estar parados en la roca que es Cristo, porque esos momentos de aflicción no son para muerte, son para vida. Jesús estaba pasando un momento de aflicción, de dificultad, donde estaba siendo humillado, donde estaba siendo perseguido, donde estaba siendo azotado, abofeteado, donde iba a pasar por una cruz y físicamente él iba a morir, pero él tenía su mirada puesta en que el Padre lo iba a levantar, en que él no se iba a quedar muerto, sino que iba a ser levantado, de que él iba a vencer la muerte. Por eso he repetido mucho en estos días ese pasaje donde ya dice el apóstol Pablo: resistan al enemigo, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Porque la estrategia que Dios nos da para resistir al enemigo, para resistir la tentación y para resistir el pecado es el sometimiento a Dios, es el sometimiento a la voluntad de Dios. De pronto no la entiendes, de pronto se te hace difícil aceptarla, pero cuando tú determinas someterte entendiendo que el final que vas a ver no es un final de muerte, sino un final de vida, y un final de vida para la eternidad, tú te mantienes firme en la fe, con la mirada puesta en Cristo, y es allí cuando Dios se glorifica, cuando Dios te levanta de entre los muertos, cuando Dios te resucita, cuando Dios te fortalece y hace lo que tú creías imposible, lo hace posible en medio de tu vida. Nadie creía que Jesús se pudiera levantar de los muertos, ni siquiera sus discípulos. Pero es allí cuando tú te mantienes firme en la voluntad de Dios,
En medio de la adversidad, cuando tú dices, yo no cedo al pecado, yo no cedo a la tentación, yo no creo a lo que me dice el enemigo, yo me levanto en el nombre de Jesús, que Dios se glorifica en medio de tu vida. Amén. Y eso es precisamente lo que está pasando con Jesús. Miren que Pilatos lo confronta y le dice, tú no ves que yo tengo autoridad para crucificarte, pero también tengo autoridad para librarte. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tú no tendrías autoridad contra mí si no te fuese dado de arriba. Jesús sabía cuál era su lugar. Jesús sabía a qué reino él pertenecía. No pertenecía al reino terrenal, a los reinos de esta tierra. Él pertenecía al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero aquí en los reinos terrenales, ¿quién gobierna? El príncipe de las tinieblas. Aquí en los reinos terrenales hay un príncipe que quiere gobernar, ¿verdad? Pero en los cielos, en el reino de los cielos, tenemos a un rey. Tenemos a alguien que ya venció la muerte, que ya venció el pecado y que ya juzgó a ese príncipe que quiere gobernar sobre esta tierra. Amén. Si usted lo cree en esta mañana, diga un fuerte amén. Jesús, cuando se ve confrontado por Pilato, cuando le responde de esta manera, Jesús ve a través de la mentalidad de la muchedumbre. Jesús se va más allá y él ve a través de esa maniobra política que Pilatos quería hacer. Él sabía lo que había realmente en el corazón de Pilato, pero aún en medio de todo eso, él ve la mano de Dios en medio de esas circunstancias. Él ve cómo Dios ya le había revelado todo lo que iba a pasar. Él ve cómo él dice, definitivamente Dios no se equivoca, definitivamente la victoria viene de Jehová, viene de lo alto, viene de los cielos. Amén. Y sigue diciendo allí la palabra. En el versículo 12, sigamos avanzando. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Miren que Pilatos tenía como esa lucha con su conciencia porque él sabía que Jesús era inocente. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Miren el as bajo la manga del pueblo judío. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y que en hebreo significa Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Miren qué tremendo lo que está pasando aquí. Pilatos todavía está insistiendo en querer soltar a Jesús, en querer librarlo de ser crucificado. Pero ¿qué pasa? Que finalmente Pilatos termina cediendo. Pilatos finalmente termina cediendo ante la presión de la multitud de los judíos y sentencia a Jesús a muerte. ¿Por qué cree usted que Pilatos termina cediendo? Le voy a contar algo rápidamente, y es que Pilatos sabía perfectamente lo que era bueno y justo, pero escogió lo incorrecto para mantener su trabajo y para mantener su estilo de vida. Él es simplemente un ejemplo. Aquí Pilatos viene a ser un ejemplo de todas aquellas personas que no tienen el carácter suficiente o no tienen esa voluntad para decidir lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios, lo que realmente es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Esas personas que no poseen ese valor de defender sus convicciones. Quien desobedece a la conciencia por temor a tener una pérdida personal. Porque, ¿qué pasaba con Pilatos? Cuando usted ve la historia de esa época, la provincia de Judea era muy deseada por los líderes políticos, así como hoy en día se están peleando políticamente por ciertas zonas geográficas. Asimismo, la provincia de Judea en esa época era muy codiciada por los líderes políticos. Y para que Pilatos llegara a ese puesto, no llegó por sus méritos, ni porque fuera un buen soldado, ni por nada, sino que él fue puesto por un amigo que era muy cercano a César. Tuvo como que una palanca política que lo ayudó para que le dieran ese puesto de gobernador allí en esa provincia, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Que este amigo que era muy cercano a César y que había ayudado a Pilatos para que lo pusieran en ese puesto de gobernador, en una revuelta traicionó a César y terminó siendo crucificado, terminó siendo ajusticiado por el mismo César por ser un traidor. ¿Y qué pasaba si Pilatos no crucificaba a Jesús como lo decían los judíos? Muy seguramente lo iban a ir a delatar con el César y lo iban a tratar de traidor. Y él no podía darse ese lujo, ¿verdad?, de quedar mal con César. Entonces, él se encontró en un momento, ya cuando los judíos le dicen, ¿cómo así? ¿Tú crees que él es un rey? Si tú crees que Jesús es un rey, entonces estás yendo en contra de César, porque todo el que se proclamaba rey automáticamente era un enemigo del César, ¿verdad? Y miren lo que los judíos le dicen para generar ese temor. Miren las artimañas del enemigo para también querer lograr su cometido en medio del propósito de Dios, para querer truncar, para querer pisotear el propósito de Dios. Pero en este caso, como en ningún caso, tuvo éxito, porque lo que él estaba creyendo ganar terminó perdiéndolo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Pilatos tuvo que ceder ante lo que la muchedumbre solicitaba, por miedo a no perder sus comodidades, a no perder su puesto político, prefirió mejor cargar en su conciencia con la crucifixión de Jesús, cargar en su conciencia sabiendo que pudo haber hecho lo correcto y no lo hizo. ¿Y cuántas veces tú y yo no nos encontramos también en esa posición, sabiendo que pudimos haber hecho lo correcto, sabiendo que pudimos haber hecho lo que Dios nos había dicho que teníamos que hacer y no lo hicimos? Y hemos preferido mejor llevar eso en nuestra conciencia y en nuestro corazón por querer agradar a los demás. Y cuando usted ve la historia más adelante, en una trifulca que hubo, Pilatos terminó siendo exiliado y terminó suicidándose. Aquellos por quien él tanto había luchado y por quien él tanto quería defender, terminaron dándole, como quien dice, la puñalada también en la espalda y terminaron por acabar con su vida. Mira lo que pasa también cuando tú abrazas más al mundo que la palabra y la voluntad de Dios, cuando tú quieres agradar más al hombre por encima de querer agradar al Señor. Por eso la palabra es muy clara cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Porque cuando tú quieres agradar primero al hombre, cuando tú quieres agradar más a tu jefe que a Dios, cuando quieres agradar más a tus amigos, a las personas que están a tu alrededor que a Dios, vas a terminar fracasando, vas a terminar fallando. El hombre siempre nos va a terminar decepcionando. Pero mira que la palabra también nos enseña que cuando tú buscas agradar a Dios, cuando tú buscas
primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra que las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que el favor de los que están a tu alrededor, el favor de tu jefe, el favor de tus amigos, el favor también va a llegar como añadidura a tu vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es tan abundante y es tan grande sobre tu vida que Él te pone también en gracia para con los que están a tu alrededor, para con los hombres. Pero eso pasa cuando primero agradamos a Dios, cuando primero buscamos cumplir su propósito, buscamos vivir en su voluntad. Y era precisamente lo que estaba haciendo Jesús. Era precisamente lo que el Maestro nos estaba enseñando allí en medio de la adversidad, en medio del estar pronto a ser crucificado, en medio de ser azotado, de tener una corona de espinas. En este caso, Pilatos tuvo que escoger entre el reino de la tierra y el reino de Dios, y escogió su amistad con el César por encima de lo que su conciencia le estaba diciendo que era lo correcto, lo cual le terminó llevando a la muerte. Y por eso quiero dejarte con esta reflexión en esta mañana y que puedas meditar. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás abrazando en estos momentos? ¿Qué preferencias hay en tu corazón? Si en tu corazón hay preferencias por lo de arriba, por lo celestial, por lo eterno, por abrazar la fe, o si de pronto lo único que te interesa es agradar al hombre, agradar a los demás, ser una persona popular, ser una persona reconocida o famosa, o estar pegado allí del político que te va a dar el puesto antes que buscar a Dios y pedirle a Dios que te abra puertas. Debemos analizar muy bien y ponerle lupa, mirar a través del espejo de la palabra de Dios cómo estamos llevando nuestras vidas, cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para nosotros caminar cada día. Sé que el Espíritu Santo está hablando fuertemente a tu corazón y que te está redarguyendo, y yo te invito a que hoy puedas decirle al Señor: Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy una vez más en esta preciosa mañana, mi Rey. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres eterno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor. Hoy recibo tu palabra, Señor. Te doy gracias por esa obra tan grande, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y hoy vengo delante de ti, Señor. Me arrepiento, Padre Celestial, de contristar tu corazón, de fallarte, de ser muchas veces desleal, de ser muchas veces infiel, Señor, de tener en poco tu palabra, de tener en poco tus principios, tus enseñanzas, Señor. Te pido perdón, Espíritu Santo de Dios, por contristarte, por muchas veces mirar todas las opciones a mi alrededor y no mirarte a ti como mi primera opción, de buscar siempre solucionar todo en mis fuerzas y no rendirme delante de ti. Perdóname, Padre, en esta mañana. Hoy reconozco, Señor, mi falla, mi pecado, Señor. Y hoy, Señor, determino en el nombre de Jesús buscar lo tuyo primero, Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente agradarte a ti, Señor. Ayúdame, Padre, como dijo ese papá de ese hijo endemoniado. Yo creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad, Señor, porque a veces mi fe fluctúa, mi fe tambalea, pero yo creo que tú estás allá a la diestra de Dios, Padre, intercediendo en todo tiempo para que mi fe no falte, para que mi fe no decaiga, para que mi fe se mantenga firme aún a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, Señor. En esta mañana te doy gracias, mi Rey, porque entiendo una vez más que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Oramos, Señor, por aquellas
personas que se encuentran en dificultades, Señor, por aquellas personas que se encuentran con problemas de salud. Oramos, Señor, a favor de Jerónimo, de Isaías, a favor, Señor, de la mamá de mi hermana Yadira, Señor. Oramos, Señor, a favor de mi hermana Farina Fierro, Señor, a favor de todas aquellas personas que se encuentran con quebrantos de salud, a favor de Vanessa, Señor, porque seas tú derramando tu gloria, porque seas tú, Señor, trayendo sanidad a sus cuerpos, porque seas tú limpiando, purificando, Señor, trayendo libertad a los corazones, trayendo libertad al pensamiento, Señor. Te entrego, Señor, toda opresión, Señor, toda atadura, toda cadena, Señor, hoy se rompe, Señor, a causa de la unción que hoy derramas en medio de cada uno de ellos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestra nación, bendecimos nuestro departamento, nuestra ciudad. Bendecimos, Señor, los hogares, las familias, Señor, la iglesia, el pueblo de Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, amado y amada, que has estado allí conectado hasta este punto. Gracias a todos por su fina sintonía, por estar atentos a la palabra del Señor. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y no se olviden siempre permanecer en oración, orando constantemente como nos insta la palabra. Amén. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga siempre, siempre, siempre. Bendiciones. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla